de esta conferencia es el seguimiento a lo que les anuncié en una conferencia aquí mismo en diciembre, de que estábamos siguiendo la atención a nuestros connacionales migrantes, particularmente a niñas y niños no acompañados. En diciembre les anuncié que íbamos a hacer una visita a la ciudad de Tijuana como parte del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, y que producto de eso íbamos a entregar algunas propuestas. Bueno, pues sí estuvimos en Tijuana por 5 días y logramos entrevistarnos con autoridades de los 3 niveles, autoridades federales de migración, el gobierno del estado, el gobierno municipal y más allá de eso también con especialistas del Colegio de la Frontera Norte, de la Universidad Pedagógica con el campus Ensenada y otros especialistas en materia de migración. Tuvimos reuniones, la reunión formal de instalación del programa acompañados del presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos de esta Cámara y autoridades que les mencionaba, reuniones con la procuradora del DIF estatal, con la procuradora de Tijuana y con responsables de ONGs que coordinan albergues. Visitamos 4 albergues, 3 que son de carácter privado, principalmente de iglesias, de pastores de iglesias que tienen estos albergues, y uno que es el único de 65 en Baja California, que es de carácter público, que es el que maneja la Procuraduría del DIF del Estado. Con estas actividades que tuvimos como parte del programa, estamos entregando un informe a la comisión, un informe que estamos también socializando con gobernadores de la frontera, porque tiene que ver con iniciativas que les competen a ellos, con la Procuraduría del Sistema Nacional del DIF, con también la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que como le hicimos llegar al presidente de la República la propuesta en diciembre, el 7 de diciembre del año pasado, le estaremos haciendo llegar también estas conclusiones y propuestas. Yo iniciaré comentándoles a ustedes ya como parte de las conclusiones y propuestas concretas que daremos a conocer que hay una grave crisis humanitaria en la frontera norte de nuestro país, aunque las autoridades dicen que es una crisis migratoria, dicen que le falta que haya muertos para que sea humanitaria. De cualquier forma ya hay situaciones precarias en las que están nuestros migrantes en la frontera. Y con los anuncios que no son solamente como habría que recordar del presidente electo Trump, que sus anuncios de deportación masiva de migrantes pues no son solamente planteamientos de campaña, lo está haciendo efectivos, y desde luego hay una incertidumbre de nuestros paisanos que están en la frontera y una preocupación de las autoridades para prepararnos. En este momento el gobierno mexicano, y lo digo con negritas y en voz alta, el gobierno mexicano no está preparado para atender una posible oleada de deportaciones en la frontera. Y lo digo con conocimiento de causa, más allá de lo que señalen las apariciones del presidente de la República y del secretario de Relaciones Exteriores, no está preparado porque no está preparado para atender la situación actual, como lo hemos constatado en nuestra visita, por lo menos en Tijuana, que es el cruce fronterizo más importante. Ustedes, para enmarcar la situación, hay 90 millones de cruces en la frontera por año, y de esos la gran mayoría, la ciudad en la que se registra más es Tijuana, y desde luego proporcionalmente también en Tijuana es el mayor número de deportados. Tan solo en el año que termina, alrededor de 62,000 hombres y mujeres, algunos de estos entre 5 y 10 diarios son niños. Entonces 62,000 deportaciones en la frontera de Tijuana que se prevé por parte de las autoridades que se incrementen. Entonces, voy a hacer una lectura muy rápida
a las propuestas que estamos entregando como informe de este programa. Primero, un problema en la frontera está provocado fundamentalmente por la política migratoria de Estados Unidos. Recordemos que no solamente son mexicanos los que están intentando cruzar o los que son deportados, sino que hay alrededor de 5,000 haitianos todavía que están varados en la frontera norte y particularmente en Tijuana. Esta es producto de una política migratoria del gobierno de Estados Unidos. El presidente Barack Obama, en su acción ejecutiva del 2014, pues anunció que iban a ser recibidos los haitianos y con la posibilidad no solamente de darles empleo temporal, sino la propuesta de que en un futuro tuvieran empleo, y eso provocó una oleada que, al no ser cumplida en sus términos por el gobierno de Estados Unidos, pues los haitianos están siendo detenidos en la frontera sur y en la frontera norte. Entonces, un problema que el gobierno mexicano y el gobierno de Baja California tiene en la puerta es provocado por el gobierno de Estados Unidos, y elevamos la exigencia, y es necesario que el gobierno federal también eleve la exigencia firme al gobierno de Estados Unidos para que incremente su capacidad de gestión del ingreso de migrantes, que ahora mismo se está haciendo cargo del gobierno mexicano por una responsabilidad del gobierno estadounidense. La acción, por cierto, la acción ejecutiva del presidente Obama, que es una facultad que le otorga la Constitución a quien encabeza el Ejecutivo estadounidense, así como puede ser emitida, también puede ser derogada o puede ser desconocida por el próximo gobierno de Donald Trump. Por eso hay una gran incertidumbre al respecto y urge una postura firme del gobierno mexicano para que Estados Unidos pues les dé acceso, les dé ingreso. En los días de diciembre estaban solamente ingresando entre 5, 20 y algunos días hasta 50 haitianos. A ese ritmo, pues desde luego que los 5,000 que están varados, pues no van a tener el ingreso. Otro de los problemas, el problema número 2 que identificamos, tiene que ver con una de las misiones que les anuncié aquí, que es identificar qué está pasando con los niños y niñas migrantes no acompañados. Actualmente están siendo deportados entre 5 y 10 niños en la frontera nada más de Tijuana, y existe un protocolo de atención que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en agosto del año pasado por la Secretaría de Gobernación, que dice que debe haber una coordinación con el Instituto Nacional de Migración, con el Sistema Nacional DIF, con la Comisión Nacional de Apoyo a Refugiados, la COMAR, y que es la COMAR la que debe tener el primer contacto, un contacto personal con las niñas y los niños para identificar cuál es su situación jurídica y migratoria específica y, en su caso, tomar las decisiones administrativas correspondientes. Sin embargo, les doy una noticia: aunque es el cruce de mayor volumen de migrantes Tijuana, no hay un solo agente de la COMAR en Tijuana. Todos lo hacen por teléfono cuando la ley los obliga a que la atención sea personalizada. Y debe ser una atención no de cualquier miembro de migración, sino con alguien que tenga la capacidad, la preparación profesional incluso para tratar con niñas y niños, y no hay uno solo. Entonces, hay un incumplimiento de ese protocolo. Personalmente, el gobierno federal a mí me ha comentado que ya no nos preocupemos, que existe el protocolo, pero hemos constatado en Tijuana que la mayoría de los integrantes de migración lo desconoce y solamente está en fase piloto de acuerdo a la información que nos dan. Entonces, sí hay una situación grave en ello. ¿Qué propuestas estamos dando precisas para la atención a menores migrantes? Una, que se dé a conocer y capacitar a los servidores públicos de migración, de las procuradurías del DIF y de la COMAR, la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados, la aplicación del protocolo de atención a la niñez, para que se precise ahí qué autoridad determina cuál es el interés superior, que en términos prácticos es identificar la situación concreta de cada niña y niño y
tomar las decisiones jurídicas, administrativas que más le convengan a el menor de edad o la menor de edad. La segunda propuesta es implementar de manera inmediata la instalación de los sistemas municipales de protección a la niñez, que es una obligación constitucional y es una obligación legal, porque este sistema lo que va a hacer precisamente a radiar con todas las autoridades de todos los niveles, el municipal, el estatal y desde luego el federal, sobre la detección de niñas y niños, tomar los datos, la información y tener una base de datos única y homogénea. No existe ahorita, si ustedes le preguntan a Tijuana y después a Migración Federal y al Estado sobre cuántos niños tienen detectados, no hay una información homogénea en esto. Entonces urge instalar esos sistemas de información y sistemas de protección municipales, y yo diría no solamente en Tijuana, sino la propuesta es que sea en todos los municipios receptores antes de que inicie una probable ola de deportaciones de carácter masivo. La tercera propuesta es que se tiene que detectar y proponer inequívocamente a la autoridad facultada para determinar el interés superior de la niñez. Actualmente en las diferentes normas existe esa facultad para migración, para el DIF, y yo considero que debe estar en la Procuraduría, las procuradurías del DIF, esa facultad. ¿Por qué? Porque son los que tienen los grupos multidisciplinarios, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, que tienen las mayores capacidades para determinar qué es lo que más le conviene a las niñas y a los niños que están en una situación de migración, acompañados o no acompañados. El siguiente problema que hemos detectado es la falta de capacidad por parte de los gobiernos locales para atención a los migrantes, que esta capacidad pues, se va a ver, o incapacidad material se va a ver afectada con el incremento de deportaciones como se está avisorando. Nosotros lo que estamos proponiendo para incrementar esta capacidad es darles alguna certeza en recursos, porque también lo que nos dicen los gobiernos es pues no tenemos cómo incrementar el número de elementos, el número de centros de atención, no tenemos un albergue propio porque no tenemos recursos. Entonces una forma es la revisión que es legislativa, la Ley Federal de Derechos, para que se beneficien las ciudades fronterizas que atienden a migrantes con los ingresos que entran por todos los trámites administrativos que proporciona migración, las autoridades migratorias. Y hay que revisar la ley de derechos para que haya una certeza en recursos que incrementen esta capacidad y, desde luego, que éstas se conduzcan a las ciudades receptoras de migrantes. Otro de los problemas que tenemos es la insuficiencia de albergues. Tan solo en Tijuana, para llamar la atención, hay 65 albergues reconocidos por el DIF nacional. De esos, solamente uno es público y 64 son privados. Pero de esos 64, Migración solamente registra y visita cotidianamente 28. Los otros, ¿por qué no los visita? Porque son improvisados, la mayoría. Son centros de atención a drogadictos, que por la ola masiva, algunos por solidaridad, por humanidad, se transforman en albergues, y otros por gestionar los recursos que hay de carácter estatal, federal e internacional, y se convierten en albergues y están en condiciones no aptas para atender a personas. Lo hemos visitado, procuramos que estas visitas, para que quedara constancia, fueran transmitidas con videos, con imágenes, y durante nuestra visita en los primeros días de diciembre, los transmitimos, están en la página de su servidor, para que vean exactamente que no hay condiciones. Hay lugares en donde están sobre el piso de tierra, de lodo, prácticamente viviendo personas, y desde luego esto lo tenemos que hacer. Nosotros estamos proponiendo que exista
Además, la participación que hay que reconocer de la sociedad civil, de las iglesias, sobre todo protestantes que han acondicionado refugios, pero también tiene que haber un fondo fronterizo, un fondo que atienda esta necesidad para que no le demos el pretexto a las autoridades de que no atienden porque no tienen con qué construir o darle los avituallamientos necesarios a los albergues. Y estamos proponiendo que es una legislación y un llamado a la Secretaría de Hacienda que en términos de las facultades que le da el presupuesto de egresos de la Federación, tome las previsiones inmediatas en términos de presupuesto en el ejercicio fiscal 2017. Eso es una facultad que ya atiende, pues tiene que atenderlo en forma específica. Siguiente problema, que es el abuso en la atención de nuestros connacionales por parte de los privados. Un dato para enmarcar este problema es que en el 2015 hubo 550 quejas registradas por el programa Diputada Amigo, Diputada Amiga, y la mayoría de las quejas de los connacionales son por abusos en los costos de las aerolíneas, en los costos de pasaje y por abuso de autoridad y extorsión por parte de autoridades de todos los niveles, municipales, locales y federales. La extorsión a nuestros connacionales. Como la autoridad no se puede vigilar a ella misma, nosotros lo que estamos proponiendo, y es una propuesta que hay que, en honor a la verdad, decirles que la estamos recogiendo de varios académicos con los que nos entrevistamos, es que se nombre a un ombudsman del migrante y también un observatorio ciudadano que en forma permanente atienda a la población en la situación de migrante en contra de la violación de sus derechos y también de abusos de privados. Este observatorio tiene que tener facultades vinculatorias para que las autoridades se vean obligadas a acatar sus recomendaciones y desde luego para que las transformen en políticas públicas que mejoren la atención a nuestros connacionales. Siguiente es la separación de familias y reconocimiento de cadáveres. Un dato muy concreto que encontramos en diciembre es que en el transcurso que iba el año había 1.500 personas pues, ya fallecidas que por falta de reconocimiento de algún conocido, de algún familiar, fueron a la fosa común. La mayoría de ellos son migrantes. Y cuando se le pregunta a la autoridad que si no hay forma de reconocerlas, si alguien perdió un familiar y ahorita va a Tijuana, por ejemplo, porque sepa que por ahí cruzó, no le van a saber dar razón porque no hay bases de datos para identificar a los cadáveres. Entonces, una pregunta muy lógica es que haya una integración y elaboración de bases de información de cadáveres no reclamados para preservar su ADN y imágenes gráficas y toda la información necesaria que permita a los familiares poder localizarlos. Siguiente problema es el siguiente. Del 100% de los deportados, 20% está regresando a su lugar de origen, a Guerrero, Michoacán, Chiapas, del estado del que es de los connacionales. 80% se queda en la frontera y de ese 80, 60 busca regresar a Estados Unidos. Y el otro 20 se está quedando a vivir en las ciudades fronterizas. Eso lo que está registrando es un incremento de las necesidades en bienes, servicios, en salud, educación, vivienda, trabajo, y pues esta cifra se incrementa. Entonces, la que estamos haciendo, bueno, es primero, varios de los que se quedan ahí también no regresan porque no tienen dinero, entonces pues tiene que haber una programa emergente de solidaridad con las empresas de transporte, líneas de autobuses, líneas aéreas o convenios con estas empresas para instrumentar un programa emergente de recepción y retorno asistido. Nos encontramos, ahí me tocó afuera de los albergues gente que dice, oiga, pues me quiero ir a Michoacán, pero no tengo para el pasaje. Inmigración y ninguna autoridad del Estado federal tiene para ello. Esa es otra de las propuestas, ya estamos terminando.
Una propuesta muy específica también es el tema de educación. Muchos niñas y niños que son educados en Estados Unidos lo están siendo educados en inglés. Cuando regresan a México, pues no hay maestros bilingües. Entonces, un asunto muy claro es que tenemos que prepararnos en la frontera y en los lugares de origen para ello, porque si no, los niños estarían en condiciones de perder la continuidad de sus estudios. Junto con la educación también está la salud. El hacinamiento de las personas los pone en riesgo de adquirir algunas enfermedades que no están siendo atendidas. Un caso muy sensible, por ejemplo, es los embarazos que están registrando, pues no hay atención debida. Las mujeres no saben si van a tener niño o niña hasta que dan a luz, porque no hay atención secundaria, atención especializada. Entonces hay que vincular a los laboratorios y desde luego incrementar la capacidad asistida de atención médica en albergues y también en las calles, que muchos migrantes se encuentran ahí. El último que estamos haciendo llegar a las autoridades que ya mencionábamos al inicio es el siguiente. Hay tres condiciones que identificamos de migrantes que había que atender el Estado mexicano. El de los que están en la frontera, los que van a ser deportados, que es una, que es en el que estamos ciñendo. Desde luego los que están en Estados Unidos, que son, cuando entró Obama eran 11 millones, ya deportó 3, entonces le quedaron 8, de esos 8, 5 millones alrededor son los que ha regularizado documentalmente, ya los están legalizando en Estados Unidos, y quedan 3 que son los que Obama, Trump dice que pretende regresar o repatriar a nuestro país. Lo que nosotros estamos proponiendo es que, atendiendo a los estados emisores, pues se emprendan acciones que preserven el derecho de permanencia, que es un derecho internacional, es una obligación del Estado mexicano, especialmente las entidades donde la gente está siendo desplazada. ¿Y por qué esto es urgente? ¿Y por qué tiene que ver con la frontera? Porque de noviembre y diciembre del año pasado se registró una ola de personas que buscan cruzar la frontera, mayor a los antecedentes. ¿Por qué? Por el anuncio de Trump. Trump entra el 20 de enero y la gente está preocupada. Los que quieren pasar quieren hacerlo antes de esa fecha, y los que ya están allá pues ya no quieren regresar. Pues son las propuestas que estamos presentando, son 11 y estamos a su disposición. Gracias por su atención. Tenemos una pregunta de Ivonne Reyes de Efecto TV. Este anuncio que hizo ayer el presidente Peña con respecto a este programa de estímulos fiscales que va a entregar a las empresas para evitar que se sigan yendo del país con las amenazas de Donald Trump. ¿Cómo ve? Pues me parece que es una propuesta adecuada de todos los sectores. El gobierno, la iniciativa privada, los empresarios deben de tomar una posición respecto a la política del presidente electo Trump. Y si él está promoviendo el chauvinismo, o como le llama el nacionalismo estadounidense, para cerrar las fronteras y amenazar a las empresas que inviertan en México, México en su consecuencia tiene que tener una respuesta firme. Y me parece que el llamar a los empresarios para que generen mayores empleos, inversiones en nuestro país es adecuado. El incentivo fiscal, pues esperemos que haya forma de medir, que no sea solamente un beneficio para los empresarios, sino que realmente esto se mida, y esperemos en un mes, en 2 meses, en medio año, a ver si es cierto que se han generado más empleos y si las empresas que se han beneficiado por esos estímulos están contratando a más mexicanas y mexicanos. Yo creo que es buena, pero hay que medir, no hay que dejar que se quede solamente en un discurso.